continuación nos va a exponer Óscar Malca de la Universidad del Pacífico de Lima, Perú. Muchas gracias. Gracias a Flaxo, al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica por la invitación. Y yo creo que escuchando todo lo que he escuchado en la mañana, salía preocupado. Entonces, ¿cómo digerimos todo esto, no? Y revisando las cifras, además de las cifras que han presentado mis colegas, yo veo que sí hay espacio para encontrar oportunidades y proyectarnos de manera positiva. En el caso de la Alianza del Pacífico, el PBI proyectado para el 2016-2017, según el Fondo Monetario Internacional, es positivo para los 4 países, uno que otro crece más. En el caso de la inversión directa extranjera, como porcentaje del PIB, Chile tiene el mayor porcentaje, pero Colombia y Perú y México también están en orden positivo. El reto es cómo incrementarlo. El tema de deuda sí es un tema preocupante porque eso va de la mano con la demanda interna y eso es crítico para cualquier economía, más aún si quiere ser destino para atraer inversión directa extranjera o potenciar las exportaciones vía cadena globales de valor. Conocemos que hay 3 precios claves cuando se toma la decisión de invertir. El precio de la inflación, de la devaluación y obviamente el déficit fiscal. Son cosas muy concretas que uno evalúa cuando está tratando de tomar decisiones de inversión. Más aún si estas tienen escenarios de 4 a más años, como suceden en pesquería, forestal, minería, etc. Entonces acá obviamente Chile y Perú, de los países de la Alianza del Pacífico, son los que tienen menor porcentaje de deuda y esto significa que existe en términos positivos una gran capacidad de endeudamiento, cosa que hay que tomarlo con pinzas. Por el lado de reservas internacionales netas, el Perú vive una bonanza increíble, a tal extremo que hoy día nos ofrecen créditos por todos lados, así como lo escuchan ustedes, crédito por todos lados. Lo único que nos piden firme, nada más. Me hace acordar un poco de los años 70. Las reservas internacionales netas como porcentaje del PBI en el caso de Perú es el 32%, una cifra histórica en el caso de Perú, que no hemos llegado a unas cifras hace muchísimos años que no teníamos estas cifras. Entonces, esto le da a ustedes una idea de cómo andan los países de la Alianza del Pacífico y en términos de lo que es la parte de inversión y la confianza en la inversión, Perú junto con Chile y México andan muy parejos en las calificaciones de todas las empresas clasificadoras de riesgo. Colombia también está ahí. Entonces, tenemos un escenario muy positivo. El tema es cómo pasamos de lo macro a lo micro. Entonces, si estas cifras son interesantes, entonces yo estaba conversando algunas cosas ayer con la oficina en Lima, quería que me manden los estudios que habíamos hecho, y hay un viejo reto muy antiguo, siempre lo estudiamos, pero no pasamos más allá de la información, cómo hacer realidad el comercio intrarregional. Entonces, el tema es, siempre lo hablamos y siempre aparece, y como le decía José Luis Parra, para mí esta es mi segunda vez. Estar en la Alianza del Pacífico hace muchísimos años, yo estaba en la Junta del Acuerdo de Cartagena, en el Grupo Andino, en el Consejo Empresarial del Grupo Andino, paseándome por todo y siempre hablábamos al lado de cosas, yo creo que en ese momento hubiese hecho el mejor libro de poesía, sencillamente pura poesía. Entonces el tema es cómo pasar a la acción. Entonces hay 2 niveles y empezamos por lo más simple, que son indicadores que nos van a dar pie para identificar proyectos específicos. Entonces, la teoría más antigua que tenemos en comercio son las ventajas comparativas reveladas y calcular los coeficientes, el coeficiente normalizado, y cruzar con la capacidad relativa de compra normalizado. En términos simples, estos coeficientes van de -1 hasta 1. Mientras más cerca esté a 1, mejor. Entonces, comenzamos, para que tengan ustedes una idea, en un primer punto, cosas que uno no las entiende, en verdad, porque tenemos todo un aparato de promoción de exportaciones, mirando a Turquía, por ejemplo, mirando a Marruecos, todo junto de la mano, y sin embargo, hice una comparación entre las oportunidades de Marruecos versus las oportunidades que hay dentro de la región. Y escogimos un sector en crisis, porque las ventas han caído tremendamente, como es el caso de confecciones en el caso de Perú, y ¿qué encontramos? Una cosa es lo que nos dicen en términos macro y otra cosa es desmenuzar la cifra macro. China es más del 40% y en algunos casos, depende del capítulo, 61, 62 de las partidas arancelarias, en algunos casos llega a ser el 50% del comercio mundial, correcto. Pero en cada capítulo hay cientos de partidas arancelarias a nivel de 10 dígitos.
y comenzamos a revisar qué compra Chile, qué compra Colombia, qué compra México en confecciones. Todo lo que compran, le pusimos un indicador que es la capacidad relativa de compra. Es decir, todo aquello que tenga indicador positivo, por encima de 0, y si es 1, perfecto, comprador ideal. Y cruzamos con la capacidad relativa de venta, es decir, todo lo que el Perú exportaba. ¿Y qué encontramos? Que muchos productos que el Perú vende al mundo son los mismos que compra la Alianza del Pacífico del mundo. Y oh sorpresa, encontramos que en muchos casos, por ejemplo, México y Colombia importan de países cuyo índice de ventaja comparativa revelada era 0.3 y en esos mismos productos, en el caso de Perú, era 0.9. Entonces, acá algo anda mal. Y ese anda mal nos lleva al segundo nivel, entrar al nivel empresarial. Porque eso nos dio luces de que por ahí debemos empezar a digerir el comercio intrarregional, identificar dónde están esas oportunidades. Entonces, esas oportunidades, muy rápidamente con los BCRs y los CRC, de inmediato se identifican. Pero cuando ya empezamos, por el otro lado, a ver lo que se llama índice de transferencia de tecnología. Es decir, así como hay oportunidades que hay que pasar a la gestión, al management, que es donde están las más grandes fallas estructurales. Pasar de las ventajas comparativas, pasar a lo que son recursos y capacidades de las empresas. Esto nos lleva a medir el comportamiento de la empresa en términos internacionales. Y esto está muy bien dicho y muy bien acuñado, lo que ya en Europa hace muchísimos años, no sé si prohibieron la palabra exportación, y ellos decían internacionalización, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué se entiende por el buen sentido? No FOB, sí DDP. Listo, acción en destino. Y eso lleva a un sinnúmero de estrategias en destino. Y eso implica ir aproximándose vía los acuerdos, actuando por DDP para ir reduciendo la distancia cultural. ¿Y qué encontramos? Que nuestros empresarios, todos muy pundorosos, pero muy malos en estrategia de internacionalización. Entonces ahí tenemos una gran debilidad en esa capacidad gerencial para la internacionalización. Un dato rápido que está en la teoría, las cifras pueden variar. En Estados Unidos son muy similares las cifras con el Perú. ¿Qué encontramos? Del 100% de las empresas que exportan antes de la famosa crisis del 2008 y después la volvemos a medir post-crisis, el comportamiento era el mismo. Más del 80% son exportadores esporádicos. Como decía un amigo, Julio Iglesias, hoy día sí, a veces no. Entonces, con estos exportadores esporádicos es muy difícil, ojo con la palabrita, posicionarse en los mercados. Peor aún, mucho cuidado con la palabra, no se puede internalizar. En otras palabras, la condición para internacionalizar es internalizar. ¿Qué significa? Ir aprendiendo a controlar tus actividades de gestión en destino. Y comencé a hacer otra revisión dentro de la Alianza del Pacífico aplicando una herramienta muy antigua, sencillamente la famosa matriz de Anso. Es decir, aquellos productos que el Perú ya vende dentro de la Alianza del Pacífico, ¿cuántos de estos productos, cuyo objetivo de cualquier empresario debería ser no exportación, sino penetración de mercado? ¿Ok? Encontramos 4 casos. 4 casos aislados. ¿Cuántos de ellos desarrollan marca? 1. Entonces ahí tenemos un gran reto de no mirar las ventajas comparativas solamente, sino los recursos y capacidades para la internacionalización. Pero otro detalle que también comenzamos a medir en la Alianza del Pacífico son las oportunidades de inversión directa extranjera. Todos conocemos que hay un punto de inflexión. La exportación cambia de estrategia. Empiezan exportando y llega un momento que dejan de exportar para internalizar, es decir, cambiar por inversión directa extranjera. Salvo que sean servicios, sobre todo los servicios soft, que eso de frente arranca con internacionalización. Y la discusión es si lo haces con alianzas, joint venture, franquicias o lo que sea, o lo haces directamente con inversión directa extranjera. Pero los bienes sí pueden darse el lujo de pasar por esa curva de aprendizaje, la exportación, después pasar a la inversión directa extranjera, una fase intermedia por el lado de las alianzas. Pero ¿qué encontramos? En el caso de Corea ya estaban midiendo cómo promover la internacionalización de las pymes porque ya habían llegado a esa etapa, a su punto de inflexión, no más exportación.
Porque sencillamente la rentabilidad social de la promoción de exportaciones, la rentabilidad marginal, ya no era positiva. En otras palabras, ganaba más la naviera que lo que generaba como rentabilidad social, tributación, empleos en Corea. Amén de los temas ambientales. Si la producción se queda en Corea, sencillamente los impuestos ambientales son impresionantes. Obviamente hay todo un tema ahí vinculado a todo eso. Entonces, ¿qué encontramos para oportunidades de inversión? Encontramos que en el caso del Asia, recuerden que Asia no solamente hay que verlo como APEC, hay que verlo país por país, porque tienen diversas competencias y diversas fortalezas en sus sectores. Comenzamos a revisar todas las posiciones competitivas de los países del APEC. Nos hicimos el trabajo de los 21, comenzar a analizar sector por sector, 14 sectores revisamos, y encontramos por lo menos 8 sectores donde ellos estaban a nivel mundial entre el puesto 5 y el puesto 1. Entonces, estas empresas que están en estos sectores, hay que identificarlas. ¿Cuáles de esas en este momento de confusión, en este momento que todo está alborotado, riesgos en Europa, no se sabe qué va a pasar en Estados Unidos, etcétera, resulta que nosotros, los 4, juntos de la manito, somos una excelente oportunidad? Pero pregunta, ¿y quién va a hacer la estrategia para invitarlos y decirles, oye, somos Alianza del Pacífico no por nombre, sino acá está el paquete de oportunidades para ti? Entonces resulta que no encontramos ningún solo proyecto, ni siquiera a nivel país, menos a nivel conjunto. Comenzamos a revisar y hay un indicador de pérdida de competitividad de exportación. Ya tienes que pasar a la inversión. Y cuando comenzamos a investigar, obviamente comenzamos a ver que felizmente dentro del Asia-Pacífico, recuerden que en Lima, en la última cumbre de APEC, se discutió mucho sobre el área de libre comercio del Asia-Pacífico, un tema no muy simple, muy complicado. Todos los de ASEAN, más los TLC que tiene ASEAN, entonces China como eje ahí, Estados Unidos no se sabe cómo lo iría a tomar, pero ese es un nuevo posible jugador en los acuerdos de integración. Todos están más vinculados a comercio, no a inversión. Y sin embargo, hay sectores con empresas líderes que están buscando zonas tranquilas para darle sostenibilidad a su internacionalización. Y eso pasa por internalizar sus inversiones. ¿Qué encontramos? Que sí hay oportunidades en pesca, en agricultura, sobre todo en biogenética, no se imaginan. Algunos lo tienen mejor en pesca, otros lo tienen mejor en la parte vegetal, etc. Pero hay mucha capacidad tecnológica y nosotros ni siquiera sabemos. Tenemos que hacer un esfuerzo de investigación en las oportunidades para ir dimensionándolas. El paso siguiente, buscar misiones tecnológicas y poner alfombra roja. Es lo que ha hecho con mucho éxito en su momento la Fundación Chile. Pero no solamente encontramos esas oportunidades, porque las oportunidades de inversión son por necesidad de internalizar de parte de estos países del Asia-Pacífico, pero también, ¿qué encontramos? Que la capacidad de compra de los 4, México, Colombia, Perú y Chile, es la capacidad de compra que le llamamos capacidad relativa de compra, mientras más cerca uno es altísima. Y encontramos que hay muchos productos, muchos sectores que hace años deberían haber dejado de importarse y haberle invitado a que dejen de exportar, quien sea nuestro pueblo, y que comience a invertir. Hicimos una rápida revisión, encontramos alrededor de 70 y tantos productos que deberían estar dejándose de importar y alguien dentro de la región haber hecho el producto, ya sea con un socio del Asia o de que sea, porque sencillamente la capacidad relativa de compra, 10 años consecutivos y 0.8, 0.9, 0.8, 0.9, una capacidad relativa de compra impresionante entre los 4 países. En algunos, Chile, México, Colombia, Perú, era más importante en un producto que en otro, pero esa capacidad relativa de compra es toda la tarjeta de invitación para decirles, señores, dejen de exportar y vengan a invertir. Cada una de esas oportunidades es un proyecto específico. Entonces ahí tenemos algunas oportunidades para incrementar el comercio intrarregional y comenzar a hacer match con otros socios por la parte más fuerte, los negocios. Pero también encontramos oportunidades de transferencia de tecnología. Son productos donde la ventaja comparativa revelada, en el caso de Perú, que sí hicimos la evaluación, era menor a 0.5. Era positiva, pero estaba en 0.2, 0.3, es decir, productos incipientes para la competitividad internacional. Es decir, productos que requieren mucho esfuerzo para consolidarse. Es decir, son positivos, puede tener cosas interesantes, pero después encontramos, específicamente en Taiwán y Nueva Zelanda, productos similares
cuya ventaja comparativa RLA está en punto 9, punto 7, dije, acá está el match. O sea, uno que tiene punto 2 con uno que tiene punto 8 y está fuera del continente, bueno, acá están las oportunidades de transferencia de tecnología. Y las políticas públicas no hablan nada de esto. Entonces ahí hay un espacio importante para las operaciones de transferencia de tecnología. El cuarto punto, que el comercio intrarregional, como decía el poeta, aquello que no se conoce no se puede amar. Entonces hay cosas que no se sabe por qué nosotros no hemos seguido una vieja teoría, el modelo Duxal, el gradualismo, si el terreno es homogéneo, muy similar, si hablamos de Pankaj, ¿okay? Entonces Imawat Pankaj es una persona que investiga mucho los impactos de la cultura, de la distancia geográfica, la distancia administrativa, la distancia económica, dentro de la gestión de las empresas. Es decir, cuánto estos modelos de distancia cultural, geográfica, económica, administrativa limitan la capacidad de gestión internacional de las empresas. Corrimos un modelito para 4 empresas y nos salió cosas ilógicas. Es decir, el modelo era espectacular, no había distancia cultural, no había distancia, bueno, la distancia geográfica existe, pero en términos de rentabilidad por embarque no era un gran costo. En términos administrativos, ahí hay mucho que trabajar. Hay unas cosas que se dicen, pero no funcionan en la realidad. Por ejemplo, las famosas ventanillas únicas de comercio exterior. Hace años que las tenemos, pero no funcionan. En el caso de Perú-Brasil, tenemos declarado ahí muchas, pero anda y busca a la persona que haga la parte sanitaria. Y sabemos que tenemos malas costumbres. Los peruanos tienen malas costumbres, sobre todo cuando hay negocios que son muy estacionales, que de repente la única persona que es capaz de certificar cierta cosa sale de vacaciones o se enfermó, no se sabe. Entonces, la institucionalidad es condición para que haya una mayor expansión y aprovechar esas oportunidades de comercio intrarregional. Entonces, esa parte del modelo Cage, que son en español suena feo, de la instancia cultural, administrativa, geográfica y económica, no existía. Pero el modelo institucional de nuestros estados no está funcionando en la práctica. Entonces, esto limita la internacionalización de la empresa. Entonces, tenemos cosas que mejorar en la parte institucional para aprovechar el comercio intrarregional, cosas que potenciar en los recursos humanos, porque ahí sí Asia nos lleva de encuentro en lo que está haciendo en los últimos años. Los últimos 5 años, lo que yo he visto en Hong Kong es impresionante. Sencillamente, como ustedes dicen, cabritos de 15 a 16 años preocupados del 4º idioma, porque el tercero ya no es competitivo. Entonces, como media. Obviamente Hong Kong no es China, felizmente, pero esta gente son los traders que están trabajando. Por ejemplo, muchas de las exportaciones de Marruecos hacia Europa y algunas hacia América las manejan desde Hong Kong. Y eso es una fortaleza de algún país, alguna ciudad, que obviamente tiene que centralizarse en la parte soft, porque recursos naturales no los tiene. Pero cada país escoge su modelo para potenciar y crecer y desarrollarse. Lo cual es una llamada de atención a nosotros en la parte de recursos y capacidades de las empresas, pero no para el mercado local, sino para la internacionalización. La mesa está servida y hay que dar ese paso. No tenemos grandes inconvenientes ahí. Muchas gracias.